Que el maestro Botero es el artista internacional y el escultor más importante de Colombia no es una novedad, pero que hoy lo recordemos como el artista de Medellín más internacional sí es lo que queremos resaltar. Por eso nos encontramos con David Herrera, historiador del Museo de Antioquia. David, bienvenido a Distinto, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias David, un saludo a todos los televidentes. David, hoy en la partida del maestro Botero todos tenemos un Botero en nuestra cabeza, pero ¿por qué el maestro Botero es tan importante para la cultura y el arte a nivel internacional? Bueno, es una pregunta muy amplia y muy importante, ¿cierto? Que puede tener diferentes respuestas. Un poco la idea también es siempre poner en contexto la vida y obra de los artistas. En el caso del maestro Fernando Botero, que nace un 19 de abril de 1932 acá en la ciudad de Medellín, es un chico, un joven de barrio, digámoslo, clase media baja. Su familia también tenía muchas dificultades y necesidades. En esos momentos la ciudad en la década del 30 no tenía un museo consolidado en términos de una gran colección artística que le permitiera a él conocer a los grandes maestros. Estaba aquí la Escuela de Bellas Artes, ¿cierto? Se estaba consolidando un poco la Universidad de Antioquia, que es el liceo de donde él se gradúa, porque de hecho pues lo echaron de otros dos colegios donde estuvo antes, entre ellos la Bolivariana, por un artículo que escribió sobre Pablo Picasso. Entonces Botero siempre fue un hombre muy interesado en la historia del arte en general, a través de los libros, de los afiches que veía por ahí y un poco de los pintores y artistas que estaba conociendo en esta ciudad, entre ellos por ejemplo el maestro Pedronel Gómez y sobre todo Rafael Sáenz, que fue un pintor al que él asistió algunas de sus clases. Entonces el maestro va a ser muy relevante por un lado porque él nos va a demostrar a través de su capacidad de trabajo que con esfuerzo metódico y aprovechando también las oportunidades, como decimos acá, se puede salir adelante. Entonces él se fue a vivir a Europa en la década de los 50, se interesó mucho en el arte del siglo XIX, siglo XX, en general en la historia del arte, sobre todo en la época del Renacimiento, el 480, su artista favorito era Piero della Francesca, leía mucha historia del arte, por ejemplo libros de Bernard Berenson y de otros historiadores. Y el maestro entonces empieza a pintar y a encontrar un lenguaje, un estilo característico que lo hace reconocido a él desde el dibujo, la pintura y luego desde la década del 70 en adelante también con la escultura. Es un estilo que hoy se conoce o algunos lo llaman como boterismo, ¿cierto? Se caracteriza por las figuras voluminosas, la sensualidad de las formas, en la pintura también el gran colorido. Entonces el maestro Botero va a empezar a tener, sobre todo desde la década del 60 en adelante, cuando el Museo de Arte Moderno de Nueva York, él le compra un cuadro de la Mona Lisa, de las muchas Mona Lisas que él pintó, en uno de los artistas más importantes de Colombia. En su momento fue el artista vivo que más exposiciones en museos tenía, ¿cierto? También se puede decir que es quizá el artista del que más libros se han sacado alrededor de su obra y digámoslo así también está en grandes colecciones del mundo, ¿cierto? En particularmente acá en Colombia podemos ver sus obras en el Museo Nacional, en el Museo Botero del Banco de la República y obviamente acá en Medellín en el Museo de Antioquia. También la ciudad cuenta con 29 esculturas de la obra del maestro Botero. Aquí nos encontramos en estos momentos en el Parque de San Antonio, donde hay 4 de esas esculturas, la paloma, la Venus dormida, el torso masculino, que llegaron a principios de los 90 y en el año 2000 llega la Paloma de la Paz, recordándonos también el mensaje que el maestro Botero daba a través del arte y de sus expresiones de la gestión cultural, de cómo podemos transformar la violencia de nuestro país y de la ciudad a través como de la creación artística, de la promoción de las artes, la poesía, el teatro, la música y obviamente la pintura y la escultura. Entonces la invitación es a que visiten la ciudad de Medellín, a que recorran también otros lugares del mundo donde hay esculturas del maestro, en Madrid, en Pietrasanta, en fin. Y también, bueno, precisamente con eso y alrededor de lo internacional, recordar que el maestro Botero tiene muchas esculturas en muchos lugares del mundo y también ellas estuvieron en grandes ciudades, por ejemplo en 1992 en los Campos Elíseos de París, también en la Plaza de la Signoría en Florencia, donde uno puede ver esculturas de maestros como Miguel Ángel y grandes artistas del Renacimiento. Entonces, en Barcelona, donde está el gato. Barcelona, donde está el gato. Aquí también tenemos 2 gatos, uno en la Plaza Botero y otro en el Parque Biblioteca de San Cristóbal. Entonces la obra del maestro Fernando Botero, aparte de ser muy reconocida a nivel internacional, también es siempre una invitación a que exploremos la historia del arte, porque él está con sus obras también haciendo una interpretación de la historia del arte, muy inspirado por los maestros que siempre fueron como aleccionadores para él.
Picasso, Velázquez, Corot, Cézanne, Piero de la Francesca, Uccello, etcétera, un gran etcétera. El maestro era un hombre muy apasionado por la historia del arte, lo repito constantemente, ¿cierto? Porque es un factor clave para entender su obra. Entonces la invitación es precisamente como a que investiguemos, a que nos demos la oportunidad también de ver en vivo y en directo sus obras para que entendamos muchos de los elementos que la conforman, ¿cierto? David, muchísimas gracias. En Medellín el arte pesa, por eso es distinto, le hacemos un homenaje al maestro Botero.